Pues hoy lo tenemos, derbi entre el Real Madrid Castilla y el Atlético de Madrid B. Jorge Cascón, todo tuyo. Bueno, pues un poco decepcionante, ¿no? Porque el Castilla tenía el partido hasta el minuto 88, que empató el Atleti con el 2-2 y bueno, pues fue un partido caliente, no muchísimo, o sea, al final es que el Atlético de Madrid B es casi una especie de Atlético de Madrid primer equipo, en el sentido de que los jugadores ya saben a lo que tienen que ir, demasiados recados innecesarios, ¿no? En cada falta. El arbitraje, lógicamente, otra vez pésimo, porque bueno, la primera ref tiene árbitros que, si en primera división son bastante cuestionables, pues imagínate dos peldaños por debajo, y eso al final también siempre pesa. Bueno, pues el Castilla empezó bastante bien, por ese gol de Nico Paz de cabeza, además. Es verdad que es un jugador muy engañoso porque es un futbolista alto, mide 1,85 y aprovechó ese gran remate, vamos, esa gran altura para rematar de cabeza a un buenísimo centro de Vinicius Tobias por la derecha. Y bueno, luego antes del descanso justo empató el Atlético con un gol de El Jebari tras un error de Lucas Cañizares. Al final el jugador, El Jebari, en rueda de prensa dijo que los técnicos del Atlético ya le habían avisado de que Lucas Cañizares era un jugador que se vencía demasiado rápido, dejando el primer palo al descubierto, que al fin y al cabo es lo que hizo, y el futbolista pues lo aprovechó para marcar, engañando por completo a Lucas Cañizares. Un gol, pues bueno, bastante evitable y luego encima para colmo el futbolista del Atlético se va a celebrarlo en la cara de los aficionados del Real Madrid, enseñando la camiseta, bueno, una actitud bastante chulesca y bastante innecesaria. Luego en rueda de prensa también dijo bueno, que se había dejado llevar, era un poco pues bueno, que no lo había pensado mucho y que bueno, si alguien se había sentido ofendido, que pedía perdón. Pero bueno, ya sabemos. Sí. Y luego en la segunda parte, pues Víctor Muñoz, que acaba de entrar al terreno de juego, marca el 2-1, un gran gol, la verdad, buen desmarque, la definición, todo. Este jugador que el año pasado estuvo en el Real Madrid, el mediocampista de Barcelona. Y bueno, pues la verdad que el ambiente del Di Stéfano era de celebrar la victoria contra el Atlético B. La primera vez que jugaban desde 2021. Esa temporada ganan los dos derbis y en este caso pues no pudieron pasar del empate porque en el 88 Mestanza pone el 2-2. Y bueno, pues bastante decepcionante. El juego, la verdad que no fue para nada brillante del Castilla, lo dijo el propio Raúl en rueda de prensa. Y bueno, la mala noticia de encima la lesión de Nico Paz. Se juntó un poco todo y bueno, pues el Castilla que no acaba de arrancar esta temporada. Sí, es verdad que luego Nico Paz, bueno, al principio anotó un tanto, pero no sé, el clima del Castilla, Jorge, no sé si tú en el Di Stéfano, después de, evidentemente, el comunicado que realizó el Real Madrid, lo notaste es distinto al de otras ocasiones. No, la verdad que no necesariamente. Me pareció similar. Acudieron 3.700 personas exactamente. Uh-huh. Y bueno, pues por ejemplo estaba por allí Zinedine Zidane, un ilustre del madridismo. La gente estaba loca porque estaba en el palco, muy cerquita de donde estábamos, de donde estaba mi posición, en las mesas de al lado de los periodistas, Sí. junto con su hijo Enzo y Veronique, su mujer. Y bueno, yo al final no vi mucha diferencia, la verdad. La gente, pues bueno, animando un montón, la verdad. Y bueno, al final, a pesar de esa desilusión final, ¿no? El Castilla que ha ganado solamente un partido, ha empatado dos y ya ha perdido otro contra un Atlético B que, bueno, viene de la segunda ref, le está costando también, solamente han ganado un partido, los otros dos los había perdido. Y bueno, pues el Castilla yo creo que tiene que dar más. Raúl también lo dijo, que tiene jugadores para potenciarlos un poquito más, pero al final ha cambiado el esquema, ha vuelto a la defensa de cuatro. No sé, jugadores muy distintos, lógicamente, de un año para otro cambiaron un montón. También con la incorporación del propio Víctor Muñoz o Esteban Aparicio, jugadores que han estado en el Real Madrid C, que no deja de ser una categoría pues mucho más inferior, ¿no? En tercera ref. Entonces, pues adaptándose un poco el equipo, pero desde luego que tiene que ir sumando a tres desde ya. Uh-huh. Fernando, Marcos, no sé si le tenéis algo que Eh, preguntar a Jorge.
Sí, yo tengo una pregunta. Por Marvel, que fue suplente, me sorprendió, la verdad. Fue titular Jacobo y no, supongo que se debe a que jugó con 4 defensas en lugar de 3, pero ¿cómo es que Marvel tiene esa condición de suplente por detrás de otros? Marvel, si no me equivoco, no estuvo ni convocado. Sí que estuvo Asencio, otro defensor, por ejemplo. Y bueno, hablando de defensas, por ejemplo, Carrillo, que fue el capitán, además estuvo fatal, fue de lo peor. Y bueno, pues Jacobo, como dices, defensa del juvenil A de Arbeloa. A mí me encanta, la verdad, es un jugador bastante espigado, muy flacucho, pero con mucha fuerza, la verdad. Por arriba va muy bien y para mí hizo un partido muy serio. Pero bueno, sí que me sorprendió también que no estuviera Marvel, pero bueno, Sí, jugó 6 minutos, salió en el 84. Lo así que cierto. pasa que, claro, viendo estadísticas de este año, tan solo ha jugado 2 partidos. El primero fue contra el Melilla, que además marcó. Sí. Yo no sé si Bueno, es un marcó poco en propia. porque. Sí. Yo no sé si es un poco porque al final el primer equipo se supone que quiere contar con él. Hoy, por ejemplo, sí ha entrenado con Ancelotti. Pero no sé, ha sorprendido un poco. Tampoco ha estado Álvaro Rodríguez, que se está recuperando todavía Sí. de la lesión, como Mario Martín, que también se está recuperando, pero esta mañana resulta que ha entrenado con el primer equipo también del Real Madrid. No sé, Mario de Luis está totalmente recuperado, pero está en el banquillo. Que vuelva Al cuanto final, antes, ¿no? sí, al final un poco la gente, si hay un poco de, no sé, de incertidumbre es un poco por este tipo de decisiones. Ujú. Por no poner a Marvel, que el año pasado fue titular. Es verdad que en el esquema de tres centrales, pues bueno, jugó por la izquierda, pero es un jugador que puede jugar de lateral izquierdo también perfectamente. Pero Obrador es un jugador clave y no le va a quitar Raúl. Pero bueno, no sé, situaciones un poco extrañas. Luego, Gonzalo, por ejemplo, que es un jugador que esta temporada está llamado a ser pues trascendental en el equipo, no estuvo ni siquiera en la convocatoria porque bueno, iba a estar con el primer equipo, estuvo, pero al final no jugó ni un minuto. Sí. Un También sinsentido. ha estado Nico Paz y sí que jugó y además se lesionó. O sea que son decisiones un poco extrañas. ¿Crees que falta comunicación entre Carlo Ancelotti y Raúl? Pues me extrañaría muchísimo. Nosotros le preguntamos la pasada temporada sobre la relación entre ambos y Raúl nos contó que hablaban 2 veces diarias. O sea que si les falta comunicación en ese sentido, si Sí, algo ha pero. cambiado, No, pero no sé. precisamente por lo que comentabas, Jorge. Gonzalo no juega ni un minuto, ni siquiera está en la convocatoria. Entra en la del primer equipo, no juega tampoco. Nico Paz se lesiona y entra aún así. No sé, es que hay cosas que son un poco sin sentido. Sí, a ver, no sé si porque quizá quieren hacer la excepción con Nico Paz porque es el indiscutible, es el Arribas de esta temporada. Y bueno, si tiene que jugar alguno, pues que sea Nico, ¿no? Que Gonzalo al fin y al cabo acaba de subir del juvenil y pueden, no sé, pueden permitirse, por así decirlo, no tenerle un partido. Ujú. Pero ayer, por ejemplo, sí que se hizo un poco de falta, un poco más de pólvora arriba y bueno, si acompañas a Nico de Gonzalo, el equipo lo ve pues mucho más factible porque jugó Noel López, que es un jugador en el que se tenían esperanzas puestas desde que viniera del Deportivo de La Coruña en el juvenil, Sí. pero la verdad que se vio un poco verde. Falta de, no sé, de ritmo en las decisiones. No sé, no tiene el ritmo de la competición, lógicamente, y es que se ha encontrado con la titularidad, porque en teoría iba a ser el tercer delantero, detrás de Álvaro Rodríguez, detrás de Iker Bravo ya no está, Álvaro se está recuperando, incluso Gonzalo que ha subido estaría por delante de él y al final en un mini derby sale de titular. Yo también entiendo que no es fácil. O sea, también entiendo la postura de Raúl, ¿no? De que no es nada fácil lidiar con este tipo de situaciones, que al final tienes también que nutrir al primer equipo y el primer equipo es lo primero. Si Ancelotti te dice que va a convocar a Nico y a Gonzalo, pues también tienes que tomar decisiones. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Encontrándose un poco. Ujú. Al margen Marcos, de eso, bueno, Hablando de la falta de sintonía aparentemente que hay entre Raúl y Ancelotti, cabe recordar a los espectadores que el sábado nos quedamos todos los que estuvimos en Valdebebas sorprendidos al ver a de Ancelotti verdad. junto a Raúl en el entrenamiento del primer equipo. Porque Ancelotti dijo en rueda de prensa que es algo bastante común, pero lo que no es común es que lo exhiban ante los medios de comunicación. Entonces es algo que nos llamó verdaderamente la atención. Y yo le quería preguntar a Jorge sobre Lucas Cañizares, porque es verdad que se tiene
en cuenta que, bueno, que puede ser un portero de proyección para el primer equipo de cara al futuro, pero ¿tú lo ves realmente así o le falta un poco? Pues a mí siempre me ha sorprendido la situación de Cañizares, porque ya el año pasado se contó con él como titular desde el inicio de la temporada, duró poquísimo, creo que fueron 3 jornadas, hasta que Ancelotti puso a Mario de Luis y vamos, demostró Mario que es un portero que, vamos, yo lo he dicho muchas veces, para mí, si Lunin se va, podría ser incluso segundo portero fácilmente. Totalmente. Pero bueno, no lo sé por qué, pero otra vez esta temporada ha comenzado como titular. Yo pensaba que, bueno, que por la recuperación de Mario de Luis, que sufrió una lesión importante, creo que fue en la rodilla, antes de que finalizara la pasada temporada, se perdió de hecho las eliminatorias de ascenso en el playoff, y que por eso había comenzado Cañizares y que enseguida iba a volver Mario, pero estamos viendo que no. De hecho, Raúl ratificó a Lucas Cañizares, dijo que de momento iba a seguir de titular. Yo creo que pronto va a haber un cambio, incluso este próximo fin de semana yo creo que se podría dar, pero no creo que vaya a ser mucho más allá de aquí a 2 jornadas, porque es que va a ser insostenible. Es verdad que luego hizo buenas paradas, o sea, es un jugador que tiene buenos reflejos, por ejemplo, es alto, va bien por arriba, no sé, pero es que las salidas es lo que más le penaliza, por ejemplo, y no sé por qué, pero se le tiene esa fe en un portero que está muy, muy cuestionado. En enero pidió salir, pero el equipo le mantuvo, el club, y al final le acabó renovando y bueno, pues ahí le tienes. No sé. Es una situación también muy extraña. Para terminar, Fernando, creo que ibas a preguntar algo. Sí, le iba a preguntar a Jorge si, ahora que ya llevamos varias jornadas, ¿quién cree que va a estar arriba en el grupo? Si va a ser más difícil llegar a esa zona de ascenso que el año pasado. Esto es muy complicado, pero yo creo que, por ejemplo, estamos viendo al Castellón arriba del todo y creo que va a ser muy complicado quitarle de esa posición. Creo que está llamado a ser el equipo que pelee por el ascenso directo. Luego, bueno, está en un club histórico como el Málaga por ahí, Sí. que, bueno, después de haber descendido pues de una manera traumática, pues veremos a ver. De momento están bastante bien. Tienen 9 puntos, si no me equivoco. Está el Ibiza por ahí, que bueno, un viejo conocido del propio Castilla que nos arrebató acceder a la final del playoff hace 2-3 temporadas. Bueno, yo creo que el Castellón va a ser el que lleve la voz cantante, y luego el Castilla sí que debería de hacerse hueco entre los de arriba, pero no deja de ser un grupo que sigue siendo complicado porque sigues teniendo, pues eso, ¿no? Clubes que han sido históricos como el Córdoba, como, no sé, como el Murcia, que bueno, no han empezado muy bien, pero también está el Recreativo de Huelva por ahí, o sea que el Castilla siempre tiene que estar pues en puestos de playoff mínimo y sobre todo que se muestre un equipo competitivo, porque contra el Atlético de Madrid se vio un juego bastante pobre para la calidad que tiene un equipo con jugadores como Manuel Ángel, que a mí me está decepcionando bastante en este inicio de temporada, César Palacios, que tiene que entrar mucho más con Nico Paz. Creo que todos tienen que dar un pasito adelante y sobre todo eso tiene que ser cosa del entrenador, ¿no? De Raúl, que sepa inyectarle a los jugadores esa dosis de motivación y de, yo creo que de hacerles ver que son los titulares del Castilla, que el juvenil se ha acabado y que sí que son jugadores que tienen que ser importantes. De un año para otro la plantilla cambia muchísimo. El año pasado subieron Álvaro Martín y Mario Martín, y los dos se hicieron dueño del centro del campo en su primera temporada y lo hicieron súper bien. Creo que tienen que creérselo los jugadores y que Raúl tiene ahí mucho trabajo por delante. Yo creo que en la primera federación, en lo que comenta Jorge, para mí el gran favorito coincido con él, es el Castellón. Yo el año pasado tuve la oportunidad de ver los 2 partidos de la eliminatoria frente al Alcorcón en la final de playoff, tanto allí en Castellón como aquí en Alcorcón, y me parece que es un equipo que juega muy bien, juega de libro, que además ha mantenido al eje fundamental del equipo del año pasado, y yo creo que es el equipo más engranado. A partir de ahí es que es un grupo muy, muy complicado, porque está el Málaga, que empezó mal pero lleva 3 victorias consecutivas. Está el Ibiza, que es un equipo pues, que está experimentado en ese tipo de cosas. Y luego hay otro equipo, que es el Ceuta, que el año pasado empezó terriblemente mal la temporada. En la segunda vuelta yo creo que fue, si no fue el mejor equipo, seguramente entre los 3 primeros, porque estuvo a poca jornada de meterse en el playoff, y este año ha empezado igual. O sea que como que guarda
el buen fútbol que el año pasado tuvieron durante la segunda vuelta y mantienen esa dinámica. Entonces, bueno, yo creo que el Castellón va a ser muy difícil quitarlo de ahí. Yo es el gran favorito. Pero yo creo que el Madrid-Castilla sí que es verdad que lo tiene más complicado este año y además es que no está jugando tan bien como lo hizo la temporada pasada. Porque la temporada pasada es verdad que empezó muy bien, luego el equipo se cayó un poco en la segunda vuelta, pero es que este año no ha empezado muy bien, la verdad. Pues bueno, hasta aquí este resumen del Real Madrid Castilla y de sus posibilidades de este año. Esperemos que esta vez sea al revés y que acaben en ese ascenso directo que tanto necesita el primer filial del Real Madrid.